Damos continuidad a la elaboración de la tabla de nómina. En este caso vamos a incluir algunos datos que hacen falta para que quede mucho más completo dicho cálculo. Para ello pues vamos a empezar con la inclusión de el auxilio de transporte. Para ello nos vamos a parar sobre la columna J, sobre básicamente la letra J. Vamos a darle clic allí izquierdo y luego le vamos a dar clic derecho y allí le vamos a seleccionar la opción que dice insertar. Luego de ello vamos a cambiar este encabezado de columna. Como pueden darse cuenta, esa inserción pues ya nos quedó como tal esa columna programada con la tabla dinámica que tenemos aquí elaborada. Vamos a cambiar ese dato entonces por el encabezado, que sería el auxilio de transporte. Listo, ya lo tenemos allí. Ahora vamos a determinar cuál es el cálculo. Para ello vamos a colocar por aquí abajo en un espacio el valor correspondiente mensual a un auxilio de transporte. Ese valor corresponde a 117.172. Ese sería el auxilio mensual. Vamos a programarlo con formato de dinero. Vamos a quitarle decimales y ahora queremos determinar ese valor en un diario. Entonces para ello lo vamos a seleccionar y lo vamos a dividir sobre los 30 días para que nos dé el valor correspondiente a un día. Dice que es 3.906. Ese dato lo vamos a utilizar para calcular el auxilio de transporte. Para ello pues nos vamos a ubicar en la primera casilla debajo del encabezado de auxilio de transporte y vamos a realizar la ecuación correspondiente para determinar ese valor. Para ello pues vamos a utilizar una función, la función si, que nos va a permitir hacer una comparación. Vamos a dar seleccionar, después de que coloquemos si, en la parte inferior la fórmula que nos aparece allí. Vamos a dar doble clic sobre ella cuando nos aparezca el si y ella nos va a cargar dentro de la casilla la función como tal. Tiene tres componentes. El primero que dice prueba lógica, que es una comparación que vamos a realizar. El segundo es la respuesta verdadera si ese valor se cumple. ¿Qué pasa si ese valor se cumple? Y la última que dice valor falso es si ese valor o esa comparación que hicimos al principio no se cumple. ¿Qué tenemos que comparar para sacar ese dato? Vamos a seleccionar el salario básico. Ese salario lo vamos a comparar con el valor correspondiente para obtener ese auxilio de transporte. Se supone que si una persona gana un salario menor o igual a 2 millones de pesos, tiene acceso al auxilio de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer esa comparación. ¿Cómo lo hacemos? Colocando menor igual y vamos a colocar el valor correspondiente de la comparación, que son 2 millones de pesos. Como va la ecuación, dice que si el salario básico es menor o igual a 2 millones de pesos, con punto y coma vamos a cerrar esa primera comparación que ya la hicimos y ahora vamos a colocar si eso es verdadero, si ese salario es menor a 2 millones de pesos, el salario que se encuentra en la casilla de salario básico es menor a 2 millones de pesos, ¿qué va a pasar? Vamos a aprovechar el cálculo que tenemos de el valor del día del auxilio de transporte, que es este que está aquí abajo. Vamos a decir que ese se va a multiplicar por los días que laboró la persona. En este caso la primera casilla sería esta opción de 30. Entonces ahí dice que si el salario básico es menor o igual a 2 millones de pesos, entonces que multiplique el valor del día del auxilio de transporte por los días que laboró la persona. De lo contrario, entonces ahí vamos a, como ya tenemos el valor si es verdadero, vamos a colocar punto y coma para pasar al valor si es falso. Pues si la persona no cumple con este valor, ¿qué quiere decir? Vamos a abrir comillas y vamos a colocar 0. ¿Por qué 0? Pues porque no se le va a calcular auxilio de transporte al no cumplir con las condiciones.
Luego de eso pues vamos a dar enter, ¿sí? Y ya pueden ver que efectivamente a la primera persona, al primer funcionario, se le está pagando completo el valor de 117.72, que fue el valor mensual que habíamos hablado al principio, por los 30 días que elaboró. Si se modifican esos días, obviamente pues ese valor va a cambiar con respecto a los días que elaboró. Lo mismo si hacemos una modificación del salario, haciendo que no se cumpla esa opción, pueden ver que inmediatamente cambia el valor del auxilio de transporte a cero, porque esta persona pues no está cumpliendo con tener un salario menor o inferior a esos 2 millones. Eso quiere decir que esta celda nos quedó bien programada. Listo, ya tenemos esa primera ecuación, ya tenemos aquí calculado el auxilio de transporte. Ahora vamos a incluir a las horas extra, pero antes vamos a colocar acá auxilio transporte día, para que sepamos de qué se trata ese valor. Bueno, regresemos entonces para poder calcular las horas extra, los diferentes tipos de horas extra. Nos vamos a parar nuevamente aquí en la casilla superior, en la K justamente sobre la letra, y vamos a incluir con clic derecho insertar varias columnas. En este caso pues vamos a necesitar 8, 4 para las cantidades de horas extra y otros 4 para el valor de esas horas. Podemos seleccionar estos dos al mismo tiempo para duplicar la opción de insertar las columnas, y podemos nuevamente seleccionando el rango de la K hasta la N en este caso, y dando clic derecho insertar nuevamente, y ya nos inserta el total general, que son las 8 columnas. En la primera columna de ellas pues vamos a colocar número de horas extra diurnas, en el siguiente número de horas extra nocturnas, luego sigue número horas extra dominicales y festivas diurnas, número de horas extra dominicales y festivas nocturnas. Y en este lado pues vamos a colocar el valor. Vamos a aprovechar que aquí están las columnas, los encabezados ya listos, y los vamos a copiar, y solamente vamos a remover el número, vamos a colocar valor, copiamos el datico valor, borramos este que dice 2 y nos paramos aquí adelante de cada una de ellas y empezamos a editar para que todas queden con el dato correspondiente a el valor. Listo, ya tenemos entonces las 8 columnas. Estas primeras columnas, como les comenté, van a ser cantidades, así que no van a tener ningún tipo de programación, pero las vamos a utilizar para poder sacar el cálculo de valores de cada una de estas horas extra. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para calcular las horas extra? En este caso, las diurnas. Simplemente nos vamos a parar en la casilla de valor de horas extra diurnas, vamos a colocar igual. Estas horas las vamos a calcular seleccionando el salario básico, dividiéndolo por 30 días para determinar el valor del día. Vamos a colocar aquí después del igual paréntesis, y al final del 30 paréntesis. Aquí ya sabemos con esto el valor de un día. Ese valor lo vamos a multiplicar por el porcentaje con el cual se debe pagar la hora extra diurna, que es el 25%. Listo. Con esto ya sabemos, ya tenemos el valor de la hora extra diurna. Ahora necesitamos identificar cómo vamos a pagar esa hora extra. Para ello pues lo vamos a multiplicar, este cálculo que hicimos allí, con la primera casilla, que es el número de horas extra diurnas que se encuentra aquí. Listo, vamos a darle enter y listo. Aquí ya les debe aparecer a ustedes programado todas las casillas. Si se hizo bien les debe aparecer esto. ¿Qué quiere decir? Que aún como no tenemos dentro de horas extra diurnas
ningún valor, pues no va a aparecer ningún cálculo acá. Pero si colocamos que el primer funcionario trabajó una hora extra diurna, ahí ya nos aparece el valor. Si lo colocamos que fueron 2, pues nos aparece el valor también de las 2. Y lo mismo para cualquiera de los funcionarios que esté de allí para abajo en esa columna. Como nos aparece un dato numérico aquí en la parte de cantidades, vamos a aprovechar y seleccionar las 4 filas y las 4 columnas, o sea, este rango de celdas, para darles el formato correspondiente, que es el formato general. Para ello pues nos venimos aquí a la pestaña de número, nos paramos en la pestaña donde dice personalizado y vamos a escoger como general, y ahí pues ya nos deja el dato numérico nuevamente. Listo, ya tenemos como tal ese cálculo para las horas extra diurnas. Ese mismo dato nos va a servir para calcular las horas extra nocturnas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos sobre la casilla, vamos a seleccionar toda la ecuación o la fórmula, vamos a pararnos aquí en la X donde se encuentra la barra de la fórmula, le damos clic allí y luego nos paramos aquí en el valor de horas extra nocturnas. El cálculo va a ser exactamente el mismo, van a variar algunas cosas. Vamos a seleccionar el salario dividido 30, pero esta vez no va a ser por el 25%, sino por el 75%. Así que modificamos de 25 a 75. Vamos a borrar esta celda seleccionada, que fue el número de horas extra diurna, y lo vamos a cambiar por el segundo que aparece aquí, que es horas extra nocturnas. Vamos a darle Enter y ya aparece también calculado. Si venimos y colocamos un valor allí, van a ver que aquí ya nos aparece también calculado eso, y así para pues la columna correspondiente a esas horas extra nocturnas. Vamos a hacer lo mismo tanto con las dominicales diurnas como con las dominicales nocturnas. Nuevamente nos paramos en la ecuación o en la fórmula, seleccionamos, damos X la parte superior, nos paramos en la columna de valor de las horas dominicales y vamos a cambiar el dato por el 100% y vamos a cambiar también la celda por la correspondiente en cantidad de horas. Nuevamente probamos, está bien, y vamos a hacer lo mismo con la última. Esta corresponde a 150%. Borramos nuevamente la casilla, seleccionamos la correcta y listo. Ya quedaron todas programadas para incluir la cantidad de horas que nos corresponden según el trabajo extra que haya realizado el funcionario. Recuerden, es para horas extradiurnas 25, 75 nocturnas, dominicales diurnas 100 y dominicales nocturnas el 150%. Listo, ahí ya tenemos prácticamente todo el concepto de horas extra calculados con cantidad y con valor específico. Listo, ya que realizamos eso, en el cálculo de salario neto y los procesos que se realizaron con descuento de salud y de pensión van a cambiar, porque ya hay un bloque que corresponde a el devengado. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Nos vamos a parar aquí en donde dice descuento de salud, en la columna S, justamente sobre la letra nos vamos a parar, le vamos a dar clic derecho, vamos a insertar una nueva columna y a esta le vamos a colocar total devengado. Listo. Ese total devengado también tiene un cálculo que corresponde a los elementos del devengado. Para calcularlo vamos a darle igual, vamos a copiar suma. Para sacar la función de suma, nos paramos en la parte inferior cuando nos aparezca la función, le damos doble clic y vamos a darle clic a sueldo. Luego en el teclado vamos a hundir control, lo dejamos presionado, seleccionamos el auxilio de transporte, soltamos nuevamente y damos control en el teclado, seleccionamos el valor de las horas
extra de cada uno de los 4 tipos de horas que hay, y luego de que tengamos seleccionado el sueldo, auxilio de transporte y las diferentes horas extras, vamos a darle enter y allí nos va a sumar el total de los elementos del devengado. Podemos incluso pues colocarle aquí una barra, combinemos aquí, démosle un color un poco más fuerte y vamos a colocar acá devengado. Listo. Resulta que como incluimos esos datos, ya el auxilio, el descuento de salud y el descuento de pensión ya no serían calculados con base al sueldo, sino con base al total devengado. Estos dos elementos pues serían básicamente los deducidos. Podemos escogerlos también, darles otro color y combinar y centrar y deducidos. Listo. Esos deducidos los vamos a modificar, vamos a darle doble clic y esta vez vamos a eliminar el bloque que dice sueldo, esa selección de sueldo, y vamos a multiplicarlo por el devengado. Y eso mismo vamos a hacer para pensión. El descuento tanto de pensión como de salud, vamos a hacer esa modificación de desligar sueldo y vamos a ligar la parte de total devengado. Listo. Ya con ello, lo único que nos quedaría modificar sería el salario neto. Vamos a pararnos también en el salario, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a eliminar el sueldo y esta vez vamos a seleccionar el total devengado. Y listo, ahí ya quedó como tal organizado el total como debe programarse, como debe realizarse con base a los cambios realizados. Allá podemos calcular auxilio de transporte, horas extra y lo que ya habíamos realizado. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando el cálculo correspondiente al empleador en cuanto al tema de apropiaciones. Entonces para ello nos vamos a parar sobre esta tabla que ya realizamos, vamos a darle control C, vamos a darle control V por acá más abajo y vamos a cambiar aquí algunos parámetros como el de parafiscales por apropiaciones. Listo. Vamos a cambiar cena por cesantías, vamos a cambiar ICBF por primas, caja de compensación por vacaciones y vamos a incluir acá, a pararnos acá sobre el total, le vamos a dar insertar y vamos a incluir otra casilla. Sería básicamente pararnos en la fila del total pero ubicados en el número, clic derecho insertar y insertamos la fila. La fila sería intereses a las cesantías. Listo. Vamos a colocar intereses cesantías para que se alcance a ver un poco mejor. Listo. Vamos a cambiar los valores. Esto ya no sería el 2%, sino el 8,33. Este sería también el 8.33, el correspondiente a primas, y el 1% correspondiente a las el 4.17 correspondiente a vacaciones y el 1% de intereses a las cesantías. Aquí como se nos eliminó el dato original, nos eliminó todos los decimales, lo que vamos a hacer es que seleccionamos aquellos que queramos modificarle el tema de los decimales, en este caso aumentarlos. Nos paramos en la pestaña de número y en la penúltima opción, que es aumentar decimales, pues le vamos a dar clic ahí para que nos aumente y nos dé el valor correspondiente. Listo. Como ya tenemos ese dato, él automáticamente nos va a traer los cálculos que tenía originalmente, que son basados en el sueldo. Allí pues el dato ya se encuentra correcto, excepto por los intereses a las cesantías, ya que los intereses a las cesantías no se calculan sobre el sueldo, sino que se calculan sobre las cesantías. Para ello pues vamos a modificarlo, nos paramos aquí, vamos a eliminar
la selección del sueldo de la tabla que tenemos arriba, lo borramos y vamos a seleccionar el total correspondiente a las cesantías en la tabla que acabamos de crear. Le damos clic allí, le damos enter. Como pueden ver, pues nos aparece este error. ¿Por qué nos aparece este error? Pues porque al ser una tabla dinámica ya está programada toda la columna que debe realizarse con un solo cálculo. Pero para que nos quede solamente esa celda calculada con eso y todas las demás continúen con el cálculo, simplemente lo que vamos a hacer en el teclado es darle control Z y él ya nos toma el cálculo normal, pueden verlo acá, y nos lo desliga del cálculo que tiene la tabla en general. Ahí ya tenemos los intereses a las cesantías y con ello ya estaríamos terminando como tal la realización de una nómina básica con ciertos contenidos. Obviamente pues hay otros elementos como comisiones o descuentos por aportes a algún fondo. Esos pues ya con esta información podrían incluirlos si es necesario en la tabla que vayan a realizar.